Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Damos gracias nuevamente a Dios porque nos permite continuar estudiando su palabra estos días, este día en la semana, esperando que usted esté siempre bien en el nombre de nuestro Dios, que es el que nos cuida y nos ayuda para poder seguir adelante haciendo su voluntad. Esperando también que en su familia esté bien. Seguimos orando unos por otros y seguimos orando por este mundo en que estamos viviendo con esta dificultad que estamos enfrentando, pero gracias a Dios que nos siguen permitiendo reunirnos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios aún a través de estos medios que esperamos que pues nos ayuden a continuar alimentando nuestra fe. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar una alabanza y continuamos el estudio que hemos comenzado en este año 2022 a mitad de la semana. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder ser llamados hijos tuyos, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, enseñar tu palabra, saber que en ella tenemos esperanza, que tenemos la ayuda que necesitamos, Señor, para que podamos vivir en este mundo de una manera sabia, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. También, Padre, para conocer mejor tu voluntad y hacerla, Padre. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que la alabanza que cantamos en tu nombre tú lo recibas como un olor fragante, Padre. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto. El canto se llama Comprado con Sangre. El canto ya la mayoría de nosotros lo conocemos. Así es que vamos a cantarlo si usted me acompaña. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinitas, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca la puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Fijémonos lo que dice el canto. Dice, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Eso es lo que nos enseña que tenemos un destino nosotros como cristianos. El cielo. Ese mismo lugar que estuvo Cristo y bajó. Dice, vino del cielo para anunciar el evangelio de salvación. Y el cual nosotros oímos y creímos y fuimos bautizados. ¿Verdad? Ahora él dijo, después se fue y dijo estas palabras a sus discípulos en Juan 14, iré a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y ya conocéis el camino. Bueno, hemos estado llevando a cabo este año 2022 desde el principio, ciertos temas que nos ayudan a recordar aquel momento que tomamos en nuestra vida la mejor decisión, haber obedecido. Fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados y a la vez recibimos el don del Espíritu Santo. Ese fue el primer tema. Estos temas le hemos puesto por nombre bíblico, como está en el libro de Hebreos, que se le llama los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos son conocidos como las
enseñanzas básicas que un cristiano recién convertido debe de recibir para que afirme su fe, para que conozca realmente qué hacer para agradar a Dios, para que no sea un cristiano sin un conocimiento que le garantiza estar seguro de la decisión que tomó y de que su alma está a salvo. Es por eso que es importante seguir con estos rudimentos, recordarnos aquel momento. Y como dijo en una ocasión el apóstol Pedro, aunque nosotros ya la sepamos, es necesario que se nos recuerde, porque algunas veces nos olvidamos de aquel momento, porque a través del tiempo mostramos un crecimiento ineficiente, o sea, no de madurez como debería de haber ya en cada uno de nosotros que hemos obedecido y que ya tenemos tiempo en cristianismo. Pero por eso es importante volver a recordar que tenemos que saber que debemos avanzar. Y es por eso que estos estudios nos van a ayudar a recordar, pero a saber cuánto hemos avanzado, cuánto nos hemos detenido o algunas veces hemos retrocedido, como ha pasado con estos 2 años que hemos tenido de pandemia. Muchos cristianos hemos retrocedido porque algunos descuidado la salvación. Otros, ¿verdad? No hemos avanzado, sino que hemos retrocedido porque hemos perdido en cierto momento lo que realmente significa cristianismo bíblico. Y esas cualidades maravillosas que mostramos cada vez que nos miramos, las hemos perdido por un tiempo. Esperamos recuperarlas. Y por eso tenemos que orar unos por otros para que pronto volvamos a la normalidad. Que salga en nosotros el deseo de volver a la normalidad. De como dijo el salmista en una ocasión, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque una bendición que sale de allí es de más valor que 1000 días afuera de ella. Entonces por eso es importante recordar esos primeros rudimentos. Ya miramos el primer estudio, que fue el bautismo. Ahora vamos a ver un estudio más, ¿verdad? Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y dice así: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, usted y yo debemos de saber a qué iglesia fuimos añadidos. ¿A qué iglesia fuimos añadidos? Porque vemos en el mundo infinidad de iglesias y estamos usando el término que el mundo utiliza, iglesias, porque sabemos que la iglesia no es el edificio, no son los edificios donde un grupo de personas se reúnen, sino son las personas que se reúnen que son la iglesia. Por eso dice el libro de Colosenses, ¿verdad?, que Cristo es cabeza de la iglesia, una iglesia viva, ¿verdad? Pero ¿a qué iglesia fuimos añadidos? Podemos descubrir, podemos llegar a saber en medio de esta confusión que vemos en un mundo plegado de iglesias diferentes, con diferentes doctrinas, con diferentes nombres, y que todo esto lo que trae es confusión a las personas. ¿Pueden estas personas confundidas, como lo estábamos nosotros, conocer la iglesia bíblica? ¿Conocer la iglesia verdadera? ¿Podemos encontrarla en este mundo lleno de iglesias? Creo que sí, mis hermanos.
la podemos encontrar. Pero ¿dónde vamos a ir para encontrarla? Bueno, vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura, porque en la Escritura vamos a conocer cuál es la iglesia bíblica. ¿Quién es el dueño de la iglesia bíblica? ¿Qué nombre debe de tener la iglesia bíblica? ¿Y quién es el que la estableció? El que la estableció. Mire, Mateo 16, versículos 18. Vamos a ver ahí en ese texto quién realmente habló de que iba a establecer su iglesia. ¿Quién fue el que habló? Mateo capítulo 16, versículo 18, dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, sobre esta confesión que tú has hecho, Pedro. Pedro, que según se dice en el significado, era roca, de Pedro, roca, piedra, o piedrita, como quiera llamarle, ¿verdad? Pero cuando le pregunta Jesús a Pedro, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué dicen las personas? Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces le responde Jesús, basado en la respuesta que Pedro le dio a Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro fue el primer discípulo de Cristo que predicó el primer sermón evangelístico de salvación basado en la muerte de Jesucristo. Hechos capítulo 2, usted puede leer completamente ese libro desde el capítulo 1, si gusta, todo el capítulo 1 al capítulo 2, y usted mirará que Pedro tuvo ese gran privilegio de predicar el primer sermón evangelístico, donde el resultado fue que como 3,000 personas se bautizaron. Así como usted y como yo, cuando oímos el evangelio, fuimos bautizados. Fuimos bautizados. Y entonces dice el versículo 47 que leímos: fuimos añadidos a la iglesia de Cristo. La iglesia que dice Hechos 20, 28, Cristo compró con su propia sangre. Hechos 20, versículos 28. Si gusta, podemos ir a verlo. Anote estos textos que son muy importantes. Le dice Pedro, ¿verdad?, a los discípulos, o sea, a los ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar, para cuidar, para alimentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Dice, la cual Él ganó con su propia sangre. Por eso es importante saber el nombre del cual la iglesia de Cristo iba a ser establecida, con un nombre que lo identifica como seguidores de Cristo. Es nombre que identifica, ¿verdad?, a los seguidores de Cristo. Por eso es importante saber que usted fue añadida a la iglesia de Cristo, donde Cristo, dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, un grupo de personas que se han bautizado desde aquel momento que se estableció la iglesia y que ha sido añadida. En el mismo momento del bautismo, su
nombre fue añadido a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por eso es que es bien importante saber que la iglesia de Cristo es una institución espiritual que se identifica por el nombre. Donde quiera que usted va a mirar el rótulo que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y ese mismo rótulo está en todas partes del mundo. Es por eso que debemos de saber que esta iglesia, desde el tiempo que fue establecida en Jerusalén, en el día de Pentecostés, esa iglesia permanece intacta todavía a hoy, perseverando, dice el libro de Hechos, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos por otros. Desde ese momento hasta el presente, muchas personas han sido bautizadas, muchas personas han sido añadidas a la iglesia, muchas personas saben o deben de saber que están anotados sus nombres en el libro de la vida. Dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 3. Mire, asimismo, dice el apóstol Pablo: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tu nombre, hermano, tu nombre, hermana, mi nombre, y de todos aquellos que han sido bautizados para el perdón de sus pecados, siguiendo la doctrina de Cristo y el plan de salvación establecido por Él y los apóstoles. Entonces nuestros nombres son añadidos a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Por eso es muy importante que usted sepa esto, que la iglesia se identifica claramente por la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles comienza con la predicación del evangelio. Después el resultado va a ser el bautismo, que ya es el perdón de los pecados y la salvación garantizada bajo la obediencia a Jesucristo. Después saber de que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida, pero que pertenecemos completamente a la iglesia de Cristo. Eso es importante que usted debe de saber. Esta iglesia de Cristo fue profetizada mucho tiempo atrás, antes de que naciera Cristo. El profeta Isaías lo dice en el libro de Isaías, capítulo 2. Vamos a ver, por favor, si gusta ir a la escritura. Isaías, capítulo 2, mire lo que dice. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Recordemos, ¿verdad? De Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Si leemos el libro de Hechos, en el capítulo 2, había muchas naciones ahí representadas, que vivían en muchas partes del mundo de ese tiempo. Pero como sabían la importancia de una fiesta espiritual que como judíos tenían en Jerusalén cada año, pues ellos fueron a la fiesta. Y Dios que preparó, Cristo que preparó a Pedro. Entonces Pedro les predica el primer sermón evangelístico. Dice en el capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, sean notorios y oíd mis palabras. Más adelante usted puede ver que hubo
muchas personas que vivían en diferentes lugares del mundo en ese tiempo. Entonces dice, al oír esto se compungieron de corazón. Después de que Pedro les explica, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y de ahí en adelante perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero no solamente perseveraban, sino que enseñaban a otras personas a creer en Jesucristo, a obedecer a Jesucristo. Y esas personas fueron las que fueron añadidas, incluyendo nosotros, que mucho tiempo después oímos el Evangelio y lo creímos. Es por eso que esa iglesia que empezó en Jerusalén y que Cristo fue el que la compró, que ya hemos estado mirando, tiene una aproximación de 1890 años. 1890 años. No, perdón, tiene más todavía. ¿Por qué? Porque se estableció en el año 33, en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Porque dice el libro de Hechos capítulo 1 que anduvo con sus apóstoles 40 días después de haber resucitado. Después asciende a los cielos, Hechos capítulo 1, y entonces viene esa promesa del Espíritu Santo sobre estos apóstoles que había enseñado y que les había dicho, espérenme en Jerusalén, porque de ahí saldrá la promesa. Y la recibieron, comenzaron a predicar, y el resultado pues ya lo conocemos. Y desde ese tiempo, entonces estamos hablando de 1990 años, porque estamos en el 91. El 22, perdón, 1990, 89, casi 90 años, casi 1990 años, perdón. Y desde ese tiempo hasta el presente, la iglesia de Cristo se identifica con el nombre de su Salvador, con el nombre de Cristo, el Salvador del mundo, que él mismo le dijo a los ancianos en Hechos 20:28, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, por eso es que lleva su nombre. Él mismo lo dijo en Mateo 16:18, yo estableceré mi iglesia, singular el nombre, porque solamente hay un Salvador, solamente hay un Cristo. Y es por eso que la iglesia debe de llevar su nombre, no el nombre de otra persona, sino el nombre de Cristo, el nombre de su fundador, el nombre de aquel que la estableció, que aquel que la compró. Y ese es Jesucristo. Entonces, número 1, Cristo fue su fundador. Por eso lleva su nombre. Número 2, la iglesia de Cristo a la cual fue añadida se estableció en Jerusalén. En Jerusalén. Hace mucho tiempo. 1990 años aproximadamente. Y desde ese tiempo hasta el presente sigue la misma doctrina que se enseña en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, el mismo mensaje,
La misma doctrina de adoración no ha cambiado, sigue siendo la misma. Es por eso que cuando conocemos esto, rápidamente podemos identificar cuál iglesia que en el mundo moderno dice ser es la verdadera, de tantas iglesias que existen. Y por haber tantas, existe una tremenda confusión. Pero cuando se enseña la palabra de una manera correcta, no es porque yo lo esté enseñando, sino todos los predicadores, todos los apóstoles, desde ahí hasta el presente, que se someten a la autoridad de Jesucristo, enseñan lo mismo, no cambia. Por eso donde quiera que usted va, mi hermano, mi hermana, si va a México, si va a Guatemala, El Salvador, Honduras, cualquier parte de este mundo, y en ese lugar donde usted ande, llega a estar el domingo, usted busca con anticipación un día sábado donde se encuentra localizada la iglesia de Cristo. Usted va, o la llevan o lo llevan y se mete a ese lugar. Y si usted ve lo mismo que hacen en su propia congregación donde usted se reúne, es la iglesia de Cristo. Pero si usted entra y ve instrumentos musicales, no es la iglesia de Cristo. Aunque tenga el nombre que dice la iglesia de Cristo, no. Sabemos que hay muchos nombres iguales, pero cuando nos damos cuenta que la doctrina no es la misma, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos entrando a adorar doctrinas humanas. Y Jesús dijo en el libro de Mateo 15, en vano me honran cuando siguen mandamientos de hombres. Sabemos, ¿verdad?, que desde ese momento que se estableció la iglesia de Cristo, con el tiempo, algunos hermanos apostataron de la fe. Algunos predicadores apostataron de la fe. Y entonces ahí es cuando viene lo que se llama apostasía. Se separaron del plan divino de Dios, del plan de adoración y de enseñanza de Cristo. Se separaron. Ya no les gustó la doctrina de Cristo y comenzaron a hacer sus propias enseñanzas y poniéndoles nombres diferentes a los lugares donde se reúnen. Y es lo que vemos en el mundo ahorita mismo. Y es por eso que se ha creado mucha confusión, donde algunas personas sinceramente que quieren acercarse a Dios, mejor no se acercan porque dicen, ¿quién tendrá la verdad si todos hablan de Dios? Es por eso que no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia es un grupo de personas. Es una persona, pero que como la Biblia la pone como cuerpo, como familia de Dios, entonces son muchos miembros que se reúnen en un lugar para adorar a Dios, para tener comunión unos con otros y participar de la cena del Señor. Eso se hace, ¿verdad?, cada primer día de la semana, desde el principio que la iglesia de Cristo se estableció en Jerusalén. Entonces, ya sabemos, Cristo es quien la compró, Cristo es quien la estableció. Ya sabemos dónde se estableció. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Ya sabemos cuándo se estableció. En el día de Pentecostés. Ahí dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos unánimes juntos estaban. ¿Quiénes? Los discípulos de Cristo, los apóstoles, esperando esa promesa que Cristo les había dicho que llegaría, pero que tenían que esperarla
en Jerusalén. Entonces, ¿cuándo? En el día de Pentecostés, una fiesta judía que se hacía cada año. Usted ha oído en el mundo Iglesia de Cristo Pentecostés. No es correcto eso. Discúlpeme lo que le digo, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia sí nació en el día de Pentecostés. Pero no dice la Biblia que se llamó Iglesia Pentecostés. No dice la Biblia ese. Sino lo que dice es que se llamó Iglesia de Cristo. Entonces, esta Iglesia de Cristo, ¿verdad? Tiene como cabeza quien la compró. ¿Quién la compró? Y ese que la compró se llama Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 22. Vamos a ir a la escritura, por favor. Efesios 1, versículo 22. Dice así: en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia. Y lo vemos más para adelante en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si el hombre es cabeza de la iglesia, entonces está usurpando un nombre que no le pertenece. Está usurpando un lugar que no le pertenece. Y eso se llama impostor. Eso se llama falso. Falso. Y hay de aquel que usurpa el nombre del verdadero constructor de la iglesia. Hay de aquel. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que sepa que después del bautismo usted fue añadido a la iglesia de Cristo. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Su ciudadanía ya no es terrenal, sino celestial. Por eso es importante que usted sepa esto. Con esto terminamos la clase número 2. Después continuaremos con una clase número 3 que lleva por nombre la descripción de la identidad de usted y yo como cristianos. ¿Cómo nos identifica la Biblia? Eso va a ser la clase número 3 que será la próxima semana. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos has dado de haber estudiado tu palabra, esperando que cada uno de mis hermanos que la ha escuchado haya podido edificarse, recordando siempre la importancia de saber que nuestros nombres están unidos a la iglesia de Cristo, porque es a la iglesia que fuimos añadidos. Gracias también te damos si hay algún amigo o amiga que ha escuchado este tema, que sepa también que puede ser anotado o anotada en ese libro de la vida y que puede ser añadido o añadida a la iglesia de Cristo, que es la que Él compró. Tenemos la dirección, tenemos el lugar donde nos reunimos, se ha dado el número de teléfono para que pueda comunicarse con nosotros o venir al lugar de reunión donde nos reunimos cada primer día de la semana, por estos momentos a las 9:30 de la mañana. Así es que les esperamos a todos y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.